Hola, ¿cómo están? Hoy es 3 de enero de 2022. Quiero contar un testimonio. Resulta que venía con la idea del culto de la mañana, hacerlo por más tiempo, ¿no? Usualmente el culto lo vengo haciendo de 1 hora, pero me gustaría que sea de 2 o de 3 horas incluso. Y a mí, a la mañana me gusta sobre todo meditar. Pero a su vez también a la mañana quería hacer más ejercicio físico, pero ejercicio cardiovascular y en realidad caminar. A mí caminar me gusta mucho. Entonces tenía la idea, y se la comenté a Jesús, de que quería meditar caminando. Iba leyendo una Biblia en la mano, voy leyendo de una oración o de un versículo y eh, ir comentándoselo a él, pero mientras camino, para hacer ejercicio, para a su vez estar con la Biblia y a su vez meditar y orar, ¿no? Utilizar la Biblia como medio de meditación, pero como disparador de oraciones. Porque en particular me gusta cuando medito la Biblia, que se me vienen personas a la cabeza, entonces oro por ellas, que veo defectos de carácter del personaje que comparto yo, entonces hablo sobre eso con Jesús, que veo ideas o consejos que los tomo para el día, que me imagino la historia y de repente empiezo a ver cosas que antes no veía, pero siempre en conexión con Jesús, charlando con Él. Por otro lado, también me preocupaba de que quería cubrir la Biblia entera, por un lado, es decir, leerla muchas veces entera, pero por otro, quería meditarla. Entonces no sabía si leer el Antiguo Testamento de Génesis, Apocalipsis meditándolo, o hacer Nuevo Testamento y Antiguo intercalado, no tenía idea. Y empecé a armar este plan, pero quería que Jesús me responda. Porque lo que más me preocupaba de todo era que uno de los principios de estar con Jesús es tener ese tiempo, que sea mucho, yo quería mucho, a solas, íbamos a estar a solas, pero también de calidad, es decir, sin hacer otra cosa. Y no quería yo estar mezclando el ejercicio físico con la meditación y la oración, como una especie de idea mía. Pero tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces esa mañana lo hice, estuve 1 hora y media caminando y con una tablet chica en la mano, con la letra grande en la Biblia y meditando. Y realmente me encantó, lo disfruté. Pero quería saber realmente si Jesús estaba de acuerdo o no. Si no me estaba engañando y restándole calidad para caminar y hacer ejercicio físico, cuando en realidad tenía que enfocarme totalmente en meditar y en orar. La cuestión es que pasó el día y luego me puse a leer un libro de George Mueller. George Mueller es un hombre que ha sido un héroe de la oración. Morris Benden lo cita mucho. Y de hecho el libro de Morris Benden, que se llama Cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida, está basado, sus cimientos son pasos para conocer la voluntad de Dios de George Mueller, ampliados con testimonios de Morris Benden, textos bíblicos, textos del Espíritu de Profecía, etc. Y Morris Benden habla maravillas de George Mueller. Entonces decidí comprar la autobiografía y me puse a leerlo. Es una mezcla de testimonios con una mezcla de consejos. Y me gustó, lo disfruté, pero mientras la iba leyendo, en determinada parte, ya empecé a sentirme ansioso. Y empecé a comentarle a Jesús que me estaba sintiendo ansioso. Y tenía esa impresión en la mente: deja de leer, ya está, ya leíste. Busca sobre George Mueller en Google. Y yo decía: Jesús, no sé si esto sos vos, pero yo no quiero hacer esto, quiero seguir leyendo. Quiero por lo menos terminar la mayor parte del libro o encontrar alguna joya nueva.
porque habían muchos testimonios y pocos consejos, y yo quería ir a esos consejos. Y de nuevo esa impresión. Ya está, deja de leer el libro. Estoy permitiendo que estés ansioso para indicarte que quiero que dejes de hacer eso. Anda a buscar sobre George Mueller en Google. Y seguía empecinado en querer leer el libro. Pero claro, ya en un momento la ansiedad se me volvió incontenible y le digo, bueno, está bien, dejo de leer este libro y voy a buscar George Mueller en Google. Entonces puse George Mueller, Meditación de la Biblia, en inglés. Y cuando pongo eso, el primer link ya me salía en color de que lo había leído, que tenía algunas afirmaciones de George Mueller. Pero el segundo no lo había leído, no me salía en azul, no en el color violeta, que es cuando vos ya entraste ese link. Entonces le digo a Jesús, bueno, entro en el segundo, que no lo leí. Ni siquiera leí el título del segundo. Entro en el segundo link, ni siquiera leo el título del blog. Estaba en inglés, entonces empiezo a leerlo tranquilo. Y cuando empiezo a leerlo, estaba hablando de hábitos que George Mueller tenía. ¿Y de qué hábito estaba hablando ese link? De la caminata de oración y meditación que George Mueller practicaba. Decía que George Mueller abría la puerta de su casa a la mañana, como quería hacer ejercicio porque quería estar saludable, quería caminar, entonces se iba a caminar 2-3 horas con una Biblia del Nuevo Testamento, letra grande, y entonces iba leyendo cuando le llamaba la atención alguna parte, ya sea para interceder por alguien, por algo sobre él mismo, etc. Paraba, charlaba con eso, con Dios, y luego continuaba. Y él meditaba la Biblia así, caminando. Y cuando lo leí, obtuve la respuesta. Seguí de esa manera. Pero lo que más me llamó la atención también fue que luego, en otro de los consejos que daba George Mueller, era ir iterando, ir salteando entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento para meditar la Biblia. No meditar únicamente los capítulos que nos gustan o a los que estamos habituados, sino meditar toda la Escritura, porque toda es inspirada, no una parte sí y una parte no. Y en toda la Biblia podemos ver algo enriquecedor. George Mueller era una persona que leyó más de 100 veces la Biblia completa en toda su vida. Entonces, realmente cuando leí ese consejo, le agradecí a Jesús, porque era el hábito que tenía que continuar practicando para que se me haga un hábito y continúe así. Bueno, cuento el testimonio, por supuesto, primero para la gloria de Dios, pero segundo, porque me llevo una lección de empezar a analizar qué métodos, qué formas estoy teniendo para vincular la meditación y la oración, y valga la redundancia, poner en oración esto para saber si Jesús aprueba o no esta forma. En este caso la aprobó. Cada cosa que leí de George Mueller era exactamente lo que yo tenía ganas de hacer y estaba practicando. Pero tendré que revisar el resto de los hábitos para ver si realmente están alineados a la voluntad de él. Dicho esto, me puse a investigar más sobre George Mueller, me puse a traducir una especie de compilado de frases de sus diarios a lo largo de toda la vida, y realmente fueron de bendición, porque la oración y la meditación de la Biblia era algo que él realizaba prácticamente todo el día, todo el tiempo. La Biblia era el libro que más leía, y empezó a aconsejar un montón de cosas que vi escritas ya por Elena de White, incluso ellos son de más o menos la misma época, y realmente se notaba cómo personas tan distintas geográficamente hablando, en una época similar, el Espíritu las estaba dirigiendo de una manera, en algunos temas por supuesto, bastante similar.